en qué momento estamos ahora mismo, en qué momento estamos como iglesia, en qué momento estamos todo el mundo. Al final estamos en medio de una situación que no nos podía pillar por sorpresa, que nos debíamos de esperar además, porque estamos en los últimos tiempos, y como iglesia, que algunos aspectos de lo que debemos tener en cuenta, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo es cuando más tenemos que aferrarnos del Señor. Amén. Ahora mismo es cuando más se tiene que ver de qué pasta estamos hechos como creyentes. Así que vamos a intentar enfocarlo en esa línea. Dice Lucas 8, 14 y 15. Lucas capítulo 8, versículos 14 y 15. Dice, Jesús está enseñando y habla. Y dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Y no llevan fruto. Yo lo voy a invitar a que usted ahí donde está diga, no lleva fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con, aquí es lo más importante de todo, dan fruto con perseverancia. Y ahí es donde yo quiero entrar ahora. Luego, vemos en Mateo, otro versículo para apoyar la predicación, Mateo 24. Mateo capítulo 24, versículo 13. Jesús está describiendo las señales del fin. Jesús está describiendo gráficamente el momento en el que estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos en esos tiempos que Jesús describía. Dice que oiremos de guerras, rumores de guerras, y comienza a dar una serie de descripciones que ahora mismo no me voy a meter ahí, pero en el versículo 13, ese es el contexto. Y llega el versículo 13. Y cuando llega el versículo 13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Una vez más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces, podemos ver, según estos dos versículos, número uno, que la iglesia, eso sí, Jesús describe tipos o grupos dentro de la iglesia. Y la podríamos dividir según lo que enseña la palabra en dos grupos. Primero, quienes no dan fruto. Y luego, quienes sí lo dan. Porque las situaciones muchas veces que atravesamos nos roban nuestra alabanza, nos roban nuestra adoración, nos roban nuestra paz. Amén. Y esta situación que estamos viviendo puede llegar a ser una de esos momentos en los que dejemos de perseverar en la oración, en la intercesión, en la adoración, en la alabanza. La persona que no tiene un carácter desarrollado, le van bien las cosas y es capaz de levantar sus manos, darle gloria a Dios, darle gracias a Dios, bendecir en nombre de Dios, servir en la iglesia. Pero la persona que no tiene un carácter desarrollado, cuando llega la situación difícil y adversa, cuando llega la circunstancia complicada, cuando llega la persecución, cuando llega la aflicción, ¿qué sucede? Deja de adorar, deja de alabar al Señor, deja de glorificar a Dios, deja de darle gracias, deja de ser agradecido. Por tanto, necesitamos entender que todos los ejercicios espirituales que podamos hacer, como la alabanza, la adoración, la oración, los sacrificios, la intercesión, todos esos ejercicios espirituales deben nacer de un carácter firme, deben nacer de una persona que tenga la capacidad de perseverar. Amén. Ahí es donde yo quiero enfocarme hoy. Debemos tener como iglesia la capacidad de perseverar. Por tanto, Jesús comienza a describir dos grupos de personas. Grupo número 1 son los que no dan fruto y grupo número 2 los que sí dan fruto. Incluso lo podríamos conectar con lo que enseña el libro de Hebreos, que la alabanza es un fruto de labios que confiesan el nombre de Dios. Entonces muchas veces nosotros no damos fruto porque no tenemos esa capacidad que Jesús habla. Ahora bien, escúcheme por favor. Jesús está hablando de la iglesia. ¿Ok? Anteriormente describe dos grupos, pero aquí en Lucas, me estoy refiriendo a Lucas 8, del 14 al 15, está hablando de la iglesia, está describiendo la iglesia, está describiendo a las personas que conocen de Dios. Y entonces él habla y dice que hay unos que no dan fruto, otros que sí, y es decir, un grupo oye la palabra, pero no la practica.
hay un grupo de personas, hay gente dentro de la iglesia que escuchan la palabra, que los pastores les ministran, que escuchan predicaciones, que quizás llegan incluso a leer la Biblia, aunque eso tristemente no es tan habitual, pero no la practican, no la ponen por obra. Ahora bien, hay esas personas que no ponen por obra lo que leen, lo que escuchan, lo que reciben de parte de Dios. Les suceden dos cosas. Una, o se ahogan en sus propios afanes, o dos, viven según sus placeres. Y cuando una persona escucha pero no pone por obra, no sirve de nada. ¿Y qué va a suceder? Que termina yéndose, porque Jesús dice que terminan yéndose. ¿Por qué? Porque al final la tentación es tan grande de apartarse y volver a la vida anterior que terminan yéndose. O, importantísimo, llega un momento como este, en el que llega la angustia y se ahogan. Es como que no pueden más, se desesperan en medio de las situaciones adversas. Y eso es triste, pero sucede. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es prepararnos para no llegar a ese punto, porque no vamos a llegar a ese punto. Ahora bien, estamos hablando de la iglesia, pero hay personas que se ahogan, se van, o hay personas que son demasiado atraídas a su vida anterior y también se van, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son los que dan fruto? Los que dan fruto, sin embargo, son aquellos que disponen su corazón para practicar la palabra. Porque no se trata de escuchar, no se trata de lo mucho que le prediquen. Se trata de qué hace usted con aquello que le predican. ¿Me están siguiendo, no? Bien, entonces, quienes dan fruto son los que disponen su corazón para practicar la palabra y además cuentan con un rasgo del carácter que es determinante. Ese rasgo del carácter, levante su mano conmigo y dígalo ahí en su casa, la perseverancia. La perseverancia marca la diferencia. Es lo que marca la diferencia en la vida de las personas. La perseverancia es la que marca la diferencia. Incluso, como dice Jesús, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Luego entraremos en ese aspecto. ¿Ok? Ahora bien, leemos primero Lucas, capítulo 8, versículos 14 y 15. Y allí, en Lucas, cuando Jesús habla de perseverancia, cuando Él dice que debemos perseverar, que practican la palabra con perseverancia, lo voy a leer de nuevo, dan fruto con perseverancia, amén. Cuando Él dice que dan fruto con perseverancia, la palabra perseverancia es el término griego upomoné, que tiene las siguientes connotaciones. Cuando Él utiliza esa palabra, o sea, cuando Jesús dice eso, sabe qué palabra está usando, Él sabe qué es lo que está queriendo decir. Y nosotros debemos buscar esa esencia. Cuando nos vamos al original, esa palabra perseverancia tiene las connotaciones de, escúcheme, paciencia. Número 1, paciencia. Número 2, tolerancia. Número 3, perseverar. Número 4, habla de un remanente. Y número 5, es una paciencia duradera en el tiempo. Por tanto, cuando Jesús habla de dar frutos con perseverancia en la alabanza, en la adoración, en la oración, en el carácter, en cualquier área de la vida, necesitamos caminar en paciencia, necesitamos tener tolerancia, perseverar, ser un remanente, pero sabe, sobre todo en estos tiempos difíciles, que además en ningún momento se nos dice que no vendrán. Nunca la Biblia enseña que no van a venir momentos difíciles. Es decir, en estos momentos difíciles, para los que la palabra nos prepara, en estos momentos debemos perseverar en la oración, mantenernos firmes y dar fruto en la intercesión, seguir de pie y dar fruto en la adoración, seguir adorando, conectándonos con el Padre. Amén. Esto es lo que dice Lucas. Ahora en el capítulo, en el libro de Mateo, cuando le habla de perseverar, el que persevere hasta el fin, cuando Jesús habla del que persevere, usa el término upomeno. Y esta palabra tiene las connotaciones siguientes. Habla de el que perseverare, o habla de el que sufre, el que se queda detrás de, o sea, el que se resguarda detrás de, el que está a la espera o el que soporta. Amén.